Hola quedaderos, quedaderas, bienvenidos una semana más a la quedada de Quedamos en las Fuentes. En el episodio de hoy hablaremos sobre la comunicación en un mundo tan globalizado, tan conectado. Hay una profesión, un sector que no están muy visibles, pero que desempeñan una función muy importante, ya que forman parte de la cadena y tienen unas funciones que, aunque la gente no lo ven en el día a día, es muy importante. Es por ello que hoy os hablaremos de traducción e interpretación y es por eso que tenemos a un invitado muy especial que se llama Guillermo y que a continuación os se presentará él mismo. Hola Guille, Encantado, Joaquín. Gracias por la invitación. a ti, en primer lugar, ¿quién eres y a qué te dedicas? Pues yo soy Guillermo Pinilla, gallego, de segundo apellido, no de Galicia, y soy traductor, intérprete de conferencias y gestiono Guillermo Pinilla Traducción e Interpretación, que es la marca con la que yo presto los servicios a mis clientes. Y para ti o para la gente, para los oyentes o espectadores, para ti, ¿qué es la traducción? ¿Cómo lo definirías? La traducción para mí es el proceso por el cual trasvasamos información de un idioma a otro de un texto escrito. Esa es la principal diferencia que hay entre traducción e interpretación. La gente que en general no nos conoce o incluso los clientes engloba todo dentro de la palabra traducción. No es mayor problema, hay gente que sí que es muy purista y dice, no, yo soy intérprete. Es verdad que es diferente, por eso la interpretación lo que hacemos es lidiar con discursos orales. Entonces, un libro se va a traducir, pero un discurso se va a interpretar. Al final, el proceso es parecido, es trasvasar información de un idioma a otro, solo que una se hace a nivel escrito y la otra se hace a nivel oral. Y bueno, vamos a ir un poco al pasado. ¿Cómo te dio por estudiar o por querer ser traductor? Pues la verdad es que no recuerdo muy bien cómo me enteré de que existía esta profesión, pero yo sabía que quería ser intérprete a los 15 años. Que muchas veces cuando hablo con otras compañeras de profesión me dicen, ostras, pues yo hasta que no supe que había una carrera o hasta que no llegó el momento de, después de la selectividad del bachillerato, hacer la carrera, no sabía que yo quería dedicarme a esto, pero yo sí. Y recuerdo perfectamente un trabajo de una asignatura que en su momento era educación para la ciudadanía, pues como un poco a nivel ético y moral, ¿no? Y era un trabajo, además creo que era cerca de final de curso, en el que pues tú tenías que hablar de ti. La parte más central o más principal era tu yo presente y tenías que hablar de tu yo pasado y tu yo futuro. Yo recuerdo poner una foto de la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, que es lo típico, y decir, yo de mayor voy a ser, no es que quisiera ser, es que iba a ser intérprete de conferencias e iba a estar en Naciones Unidas e iba a facilitar la paz mundial, ¿no? Porque es un poco a lo que todo el mundo aspira, instituciones europeas o Naciones Unidas y sobre todo pues para dejar tu huella en la paz en el mundo, ¿no? Es un poco idílico todo al principio, pero sí. ¿Qué tan? Bueno, supongo que lo de traductor e intérprete no es lo mismo. No, O sea, porque exacto. me refiero a que se debe esa separación. Como te decía, la traducción es con texto escrito y la interpretación es a nivel oral. Entonces, muchos intérpretes somos también traductores, pero hay una gran mayoría de traductores que no son intérpretes. Entonces hay gente que se especializa, pues, por ejemplo, en la traducción de textos médicos o en la traducción de libros o incluso de series y películas y puede dedicarse exclusivamente a eso. Mientras que hay otras personas que además de trabajar en diferentes campos de traducción, también somos intérpretes y estamos presentes pues, en congresos, en eventos internacionales, en reuniones de trabajo o en ferias, donde puede ser, por ejemplo, aquí en la feria de muestras, que viene una empresa de fuera a promocionar sus productos o a captar clientes y estamos con ellos pues, a la hora de reunirnos con clientes extranjeros o incluso de vender su producto porque ellos no hablan un idioma en concreto. Y en cuanto a, o sea, en el mundo de la traducción e interpretación, bueno, supongo que ya llevas tiempo en la profesión. Uh -huh. ¿Qué es lo que más te gusta de esta profesión y qué cosas te gustaría cambiar? Pues mira, lo que más me gusta es la cantidad de cosas que puedes aprender, la cantidad de información a la que tienes acceso. Hay compañeros que dicen que los traductores sabemos de todo y no somos expertos en nada. Y es un poco cierto, es verdad, porque al final por tu trabajo hoy puedes estar interpretando una conferencia médica, mañana tienes una reunión de empresa a nivel
de negociación y pasado mañana estás hablando pues, sobre derecho al aborto. Entonces, es verdad que son temas muy diferentes que también tienes que saber dónde está tu límite, porque no somos expertos en todo, lo que hacemos es prepararnos a conciencia a ese evento con documentación, estudiando la terminología y entendiendo de qué puede hablar una persona, pero también uno tiene que conocer sus límites. Una persona que empieza a dar sus primeros pasos no creo que tenga ningún sentido meterse en una conferencia sobre oncología, porque es un tema altamente especializado y necesitas tener una base médica muy importante para poder acceder a dar un buen servicio a tu cliente, ¿no? Al final, ya no solo es el dar el buen servicio al cliente, sino también que la gente realmente entienda de lo que se está hablando, que tú seas fidedigno y transmitas la información de lo que se está diciendo en un idioma a otro y que la gente lo entienda. Entonces, dentro del mundo de la traducción, habrá, ¿tú piensas que hay que especializarse en ciertos sectores? Porque no es lo mismo el sector traducir para una empresa de logística Ujú. o que para una empresa de medicina, bueno, en ese caso. Sí, precisamente hablaba con una compañera esta mañana y le decía que yo soy partidario de no estudiar un máster de especialización en el momento en el que se termina el grado en traducción. Cuando a mí me han invitado a dar alguna charla para estudiantes en la universidad o en la Asociación de Estudiantes de Traducción, siempre les digo que no tengan prisa, porque yo mismo he vivido en mis carnes como lo que llamamos el sombrero seleccionador de la traducción. La especialización te elige a ti. No, puedes elegirla tú, pero en muchos casos nos elige ella a nosotros. Yo en mi carrera me especialicé o cursé las asignaturas de traducción jurídica y económica y prácticamente no he vuelto a tocar nada de ese tema. Mientras que a mí la especialización médica me llegó a través de empezar a hacer proyectos y tener clientes. Yo me fui formando en el campo médico y con eso ya he podido tener una base que me ha permitido darle un buen servicio a los clientes y sentirme yo cómodo cuando tengo que hacer una conferencia médica, sin ser médico, obviamente. Y bueno, continuando con eso, bueno, para que nuestros oyentes se entretengan un poco en ese sentido, ¿nos podías contar alguna anécdota que recuerdes? Uf, esta es la típica que como no está preparado no sé qué anécdota contarte, pero la verdad es que ha pasado un poco de todo. En general, sí. Clientes que muchas veces nos pasa que nosotros somos muy pesados para que los clientes nos manden la información, porque al final le intentas hacer entender al cliente que cuanta más información tengas, eso redunda en su éxito. Yo no soy experto médico porque no he estudiado medicina, pero si tú a mí me das una base sobre la que yo puedo trabajar, yo puedo estudiar esa terminología. Yo no soy experto en genética. Si a mí no me mandas tus diapositivas, la interpretación no va a salir tan bien. Va a salir bien porque somos profesionales y garantizamos un mínimo, pero no va a ser el éxito del 100% que yo querría que fuera porque no me has pasado eso, ¿no? Entonces, somos muy insistentes con el tema de envíame la documentación, envíame la presentación. Y muchas veces pasa que los ponentes, pues 5 minutos antes de su ponencia están cambiando todavía las diapositivas y eso pues es un poco complicado, ¿no? Pero recuerdo ahora, por ejemplo, una de las primeras interpretaciones durante la pandemia por Zoom, creo que fue de hecho la primera, fue un momento un poco surrealista en el que estaban preguntando lo típico de ¿cómo te sientes hoy? Y era una foto como con 8 gatos diferentes, así un poco en plan meme de qué gato eres hoy, ¿no? Y claro, a veces te pillan un poco por sorpresa, ¿no? Pero en general tienes eventos en los que el cliente o el público está más alejado, digamos que es como más protocolario o pomposo, podríamos decirlo, para que nos entiendan. Y hay otros eventos en los que el cliente es muy cercano a ti. Y si tienes eventos que son más de un día, pues a veces te sucede que la misma persona todos los días se acerca a darte las gracias. Oye, has hecho un trabajo magnífico, fenomenal. Gracias por permitirme entender lo que se está diciendo, porque sin ti no entendería nada. Siempre trabajamos en pareja porque la interpretación es muy complicada a nivel mental e incluso físico. Es un desgaste porque tienes que estar con los 5 sentidos al 200%. Entonces siempre solemos trabajar en parejas y hacemos turnos como de media hora cada uno
Lo cual no quiere decir que cuando no estás interpretando tú te vayas de la cabina o de donde estás, ¿no? Sino que estás pendiente de tu compañera, por ejemplo, a la hora de darle terminología, si se atraganta algún término o ponerle las cifras, los años, los porcentajes, que siempre son cosas que pueden costar un poquito más. Pues hay compañeros que no lo necesitan, pero nunca está de más, pues cuando estás presencialmente a su lado, pues escribir 2.000 millones de euros, más 325%, cosas así para intentar reducir un poco la carga cognitiva que llamamos, ¿no? El tener que estar tan pendiente. Y continuando con bueno, lo que supone mucho trabajo y demás, ¿crees que, eh, porque claro, los traductores, vosotros, que sois autónomos o trabajáis para una empresa? Tienes ambas opciones. Hay personas que trabajan en plantilla o bien en las instituciones donde se contratan a Sí. traductores e intérpretes, las más conocidas, pues Comisión Europea, Parlamento Europeo, las diferentes agencias de Naciones Unidas o Naciones Unidas como tal, y también las empresas de traducción. Hay empresas que contratan a empresas de traducción, se olvidan, ¿no? Y esa propia empresa de traducción decide si lo puede traducir internamente con las personas que tiene contratadas o si lo tiene que subcontratar a autónomos. Entonces, la gran mayoría somos autónomos o tenemos nuestra propia empresa de traducción y lo que hacemos es eso, trabajar de manera autónoma, porque al final es muy complicado que un único cliente te dé siempre el trabajo como para poder vivir. Entonces es como que vas pescando. También es creo que una estrategia correcta de negocio, ¿no? El no poner los huevos en la misma cesta que se dice siempre, pues ir pescando en diferentes aguas para que si se cae un cliente que no sea un drama, ¿no? Siempre, claro, si es un cliente gordo donde te supone una gran parte de tu facturación, lo vas a sufrir más, ¿no? Pero yo recuerdo a un compañero que comentaba, es que cuando tú eres asalariado, a ti te pueden echar de un día para otro y tú te quedas con una mano delante y otra detrás. Sin embargo, si tú eres autónomo, tú pierdes un cliente y lo que hablamos puede ser un porcentaje mayor o menor de tus ingresos, pero sigue siendo un cliente. Entonces no estás vendido a decir, ¿y ahora qué? ¿Ahora quién me paga las facturas? ¿No? Y bueno, teniendo en cuenta que la mayoría son autónomos, ¿de qué cosas crees que más se podrían llegar a quejar los traductores? En el sentido de que no sé cómo funcionará el tema de las tarifas o tal. ¿Crees que se podría mejorar en ese sentido? ¿O de que falta empatía supongo como los... No es, o sea, que no es lo mismo, pero porque he visto el caso de, por ejemplo, los filmmakers, o sea, gente que se gana a editar y grabar, de que se quejan porque no valoran su trabajo, porque se creen que solo es coger y darle a grabar. Y hay mucho trabajo detrás. Como traductor, sufrís también esa... Bueno, no en la misma proporción, pero ¿crees que hay algunas empresas o algunas entidades que o no tienen empatía o no entienden el trabajo que supone detrás? Rotundamente sí. Rotundamente sí, porque al final me ha gustado mucho cómo lo has empezado al principio comentando esa invisibilidad o que estamos mucho más presentes de lo que la gente cree. Realmente la gente no es consciente del grado de implicación que tiene la traducción en sus vidas. Lo más obvio para la gente puede ser lo que hablamos, un libro, una serie, una peli. Es como, bien, esto lo hace alguien, ¿no? Pero es que está presente la traducción en el prospecto de tu medicamento, en la etiqueta de un producto. Muchas veces los típicos supermercados que han salido en los últimos años que te traen cosas de otros países a mejor precio, es que esa etiqueta tiene que estar traducida. Porque en España no hablamos en general búlgaro, checo y esloveno. Entonces, si nos traen un producto que está destinado a ese mercado, tenemos que poder saber qué es lo que lleva ese producto. Está presente, obviamente, en el manual de una lavadora, para que tú tengas un problema en el microondas y digas, vale, ¿cómo lo programo? Eso es también traducido, un documento traducido. Entonces, precisamente también por ese desconocimiento, también la profesión está poco valorada en general. Todo el mundo cree que todo el mundo habla inglés, lo cual no es cierto, y todo el mundo se piensa que por eso pues, no hacemos falta, ¿no? ¿Para qué vas a contratar a intérpretes para estar en una conferencia, en un evento, en un congreso? Si total todo el mundo habla inglés. Bueno, no todo el mundo habla inglés. Y además se da la particularidad de que la gente tiene acentos diferentes. Es que no tienes que irte a decir el acento estadounidense, el acento británico. Es que en España no habla lo mismo una persona de Andalucía que una de Aragón, que una gallega, que una catalana. Entonces, para una persona
cuya lengua materna no es el español no va a entender igual a un español de Valladolid que a uno de Cádiz, que a uno de Huesca o que a uno de Figueras. Entonces, también nos enfrentamos al problema de las tarifas, ¿no? Como lo comentabas tú, al ser autónomo, digamos que tienes un poco más de margen a la hora de negociar tus tarifas y, por supuesto, cada persona tiene su modelo de negocio. Yo no ofrezco precio bajo, yo compito en calidad. Entonces, si nos está escuchando alguna persona que está entrando en el mundo de la traducción, es que siempre va a haber alguien que cobre menos que tú. Nunca puedes competir a precio porque siempre va a haber alguien que cobre menos que tú. Si tú cobras 2, alguien va a cobrar 0, medio. Entonces, en este caso, hay gente que, bueno, pues entra un poco en la rueda de los precios bajos y es muy complicado salir de ahí porque tú a un cliente al que le cobras lo que le quieres cobrar, le puedes subir 50 euros porque ya está en ese margen. Si tú a un cliente le cobras 200, no le vas a poder cobrar 500 porque no lo va a entender, como es lógico, y segundo, porque va a tener a otro que te lo hace por 100. Entonces, en este caso, es muy complicado el conseguir salir de esa rueda y por eso es importante el intentar conseguir buenos clientes que entiendan la importancia que tiene la traducción a la interpretación y con los que puedas acceder a unas tarifas correctas y buenas. Y respecto a lo de las tarifas y demás, ¿crees que los últimos, los nuevos en entrar, a los que, claro, los que acaban de entrar y necesitan facturar o se han hecho autónomos y demás, ¿crees que esa gente no, aunque quisieran adaptar el precio, no es que no quieran, es que no pueden porque, claro, necesitan introducirse, necesitan clientela y están dispuestos a rebajarse? Pero claro, sin tener en cuenta que perjudican a los que van ya a tiempo ya. Yo creo que al final es una situación personal en la que cada uno tiene que ver qué le compensa más, sobre todo a la larga. Yo desde el principio he abogado por cobrar la tarifa que tenía que cobrar, incluso si eso implicaba que yo ganaba menos dinero, que yo tenía menos proyectos y que mis ingresos eran mucho más bajos de lo que yo podría tener. Entonces, todo depende de la situación vital en la que esté una persona. Yo entiendo que alguien que tiene 2 hijos y tiene que llenar la nevera y pagar la hipoteca, pues igual tiene que pasar por el área y decir, bueno, pues acepto estas tarifas un poco más bajas porque es que es o llenar la nevera y darle comer a mi hijo o no. Entonces, yo no soy nadie para decirle a esa persona, tú tienes que hacer esto, porque no soy nadie. Yo desde luego que abogo porque aunque estemos empezando, las tarifas sean las que tienen que ser, las correctas, no solo para ti, sino efectivamente para el resto del gremio, para que no le hagas esa competencia desleal. Y creo que no hay que avergonzarse para nada de tener un trabajo que nos pueda pagar las facturas y paralelamente estar con nuestra carrera de traducción e interpretación. Es decir, yo quiero ser traductora, yo quiero ser intérprete, vale. Como al principio cuesta, no pasa nada porque estemos o dando clases de idiomas o reponiendo en un supermercado o limpiando o el trabajo que sea. No creo que tenga ningún tipo de... nadie tiene que tener vergüenza por estar con su carrera de traducción y paralelamente, si eso no da, tener un trabajo que te pague las facturas porque el mundo es el que es, no lo podemos cambiar nosotros y creo que es totalmente digno. Bueno, estamos de vuelta. Que estamos hablando bueno, dentro del sector que hay mucha competitividad y demás. Y bueno, competencia. Digamos que hay un nuevo sector que sería la inteligencia artificial. Desde el mundo de la traducción e interpretación, ¿lo consideres como competencia a largo plazo? Yo diría que sí que tiene un componente de amenaza en el sentido de que hay mucha gente o muchas empresas que creen que efectivamente pueden sustituirlo. Primero porque va a ser una solución más económica para ellos a largo plazo y segundo porque, bueno, pues creo que estamos en el boom en el que la gente se piensa que la inteligencia artificial lo hace absolutamente todo y es la panacea. Personalmente no creo que sea así. Es cierto que sí que puede quitar una parte del volumen de negocio para aquellos textos o aquellas cosas que sean más sencillas, ¿no? Lo vimos en su momento hace unos
6 años, una cosa así, cuando aparecieron los primeros llamados traductores neuronales, que no era el típico traductor automático de Google que falla más que una escopeta de feria, y que daban unos mejores resultados. Entonces, para aquellas cosas que puedan ser más sencillas, un artículo periodístico, etcétera, puede usarse, ¿no? También un poco a nivel de situaciones en las que no tendrías que necesitar, propiamente dicho, un intérprete profesional, un traductor profesional, como puede ser, voy a un supermercado en otro país, estoy comprando un producto y no sé lo que es. Entonces uso alguno de los Google Lens o alguna de estas cosas y miro a ver si efectivamente eso va bien o no. Sí. Vale. Pero para mí el tema de la inteligencia artificial tiene un componente de riesgo extremadamente grande para las empresas y que yo creo que no están siendo conscientes de ello, y es la confidencialidad. Los traductores e intérpretes, uno de los pilares de nuestro negocio es la confidencialidad. Tú a mí me estás enviando documentos privados y confidenciales, o estás hablando de ciertas cosas que son confidenciales en una reunión, o incluso puede ser en un evento público, pero es solo para la gente que está allí presente. Yo mantengo esa confidencialidad, no divulgo ni los datos de lo que he escuchado mientras estaba interpretando, ni por supuesto los documentos con los que yo he tenido que trabajar. Cuando se están pasando esos documentos, esos discursos por la inteligencia artificial, ¿quién tiene esos datos? ¿Qué acceso puede tener a ellos? ¿Qué puede hacer con ellos? ¿Los puede vender a tu competencia? ¿Puede usarlos para invertir en una empresa que haga que desestabilice tu negocio? No sabemos qué se hace con ello. Entonces, en este caso, creo que también es un componente muy importante para las empresas cuando hacen negocio. Además, yo personalmente considero que puede usarse un poco para andar por casa, por así decirlo, ¿no? Ponía este ejemplo cuando me entrevistaban a este respecto en Cadena Ser hace unos meses. A mí me duele el cuello y tengo una contractura y yo puedo usar la opción de andar por casa, que es o ponerme una manta eléctrica o alguno de los masajeadores que hay, o pagarle a un profesional y que me quite la contractura. Pues esto es un poco lo mismo. Si yo necesito entender un documento un poco así, que no es muy importante, puedo usar un traductor que encuentre en internet, pero si necesito algo profesional, yo entiendo que una empresa que se está jugando un contrato de cientos de miles de euros no puede estar tan mal de la cabeza como para usar inteligencia artificial. Y de hecho, justo me parece que fue ayer o anteayer, publicaba un compañero que trabajaba para una agencia de Naciones Unidas como alguna de las personas que dirigía esa agencia había dicho en una reunión: bueno, estábamos intentando reducir costes y hemos mirado, creo que 5 proveedores distintos de interpretación basada en inteligencia artificial para sustituir los intérpretes humanos que tenemos ahora contratados por esa inteligencia artificial. Y ha sido tal caos y tal resultado tan penoso que hemos dado marcha atrás y vamos a seguir con la interpretación humana. Si Naciones Unidas, con lo que hay en juego en Naciones Unidas a nivel de la geopolítica mundial, no va a usar inteligencia artificial, ¿cómo es posible que tu empresa creas que sí que puede usarla? Y luego además es que cuando tenemos, por ejemplo, un discurso, no es simplemente la información que estamos dando con cada una de las palabras. En un podcast esto también se ve, estamos hablando de las emociones que transmitimos, de la modulación de la voz. Yo puedo de repente hacer unas pausas, ir hablando muy rápido o hablar más alto, más bajo, el timbre que tiene la voz e incluso el lenguaje no verbal que se puede ver en la cámara. Eso lo conocemos los humanos. La inteligencia artificial o una máquina no tiene por qué ser consciente de todo lo que implica ahí. Por no hablar, volviendo al tema de los acentos de antes, que cada persona tiene un acento de su padre y de su madre y tenemos localismos. Entonces, ¿de verdad que una inteligencia artificial va a ser capaz de interpretar un ir de propio, un ser un somarda, un que algo te da garrampa o montar un chandrio? Pues si la gente de fuera de Zaragoza o de Aragón no lo conoce, ¿cómo lo va a conocer una inteligencia artificial? Entonces, quiero decir, es que hay muchísimas cosas que entran en ese tipo de temas. Y para mí otro tema importante a nivel de la inteligencia artificial, aparte de la confidencialidad y todo esto que hemos hablado, es el tema de la reputación y la imagen de marca. Teníamos ministerios que usaron
no usaron a traductores profesionales humanos y había, pues, bueno, páginas en inglés traducidas de aquella manera en las que Dolores del Campo era Pains in the Field y que Isabel Tocino era Isabel Bacon. Eso es absolutamente vergonzoso. Entonces, de verdad, una empresa quiere dar esa imagen a sus potenciales clientes de no me tomo en serio venderme a mí, imagínate el negocio que voy a hacer contigo. Bueno, lo dice. Antes me pedías anécdotas graciosas, pues bueno, te las he dado un poco más tarde, pero te las he dado. Pues sí. Y bueno, que más adelante espero que tener una segunda parte para que nos siga contando. Y ya que vamos en la recta final, para acabar, ¿qué mensaje le darías a esos traductores o a esos que les gustaría dedicarse en este mundillo? ¿Y cómo te pueden encontrar? Bueno, pues para las personas que estén pensando en dedicarse a la traducción y la interpretación, yo les diría que primero tengan en cuenta que es una carrera de fondo. Al final, como todo negocio autónomo, esto no se construye en un día y hay momentos difíciles y complicados en los que hay mucha gente que abandona el barco. Esto es así. Y que es cierto que todos los años salen cientos de traductores graduados, hay decenas o centenares de intérpretes que terminan los másteres de interpretación y cada vez puede haber más competencia, pero también hay más oferta cada vez. Porque al final, por ejemplo, en el mundo audiovisual, el boom que se ha vivido con las plataformas de streaming, pues no lo había antes, ¿no? Entonces, yo les animo a que efectivamente estudien traducción e interpretación, si es lo que desean, y que tengan en cuenta que el idioma que mejor tienen que dominar es su lengua materna, es el español. Puedes hablar muy bien inglés, puedes hablar muy bien francés o el idioma que quieras, pero tú vas a trabajar hacia el español. Entonces tienes que dominar al completo este idioma. Y luego, bueno, si cualquier persona desea contratar los servicios, pues nos pueden visitar en guillermopinilla.com o enviarnos un correo a info@guillermopinilla.com y estaremos encantados, pues, de asesorarles para ver cuál es la solución que mejor se adapta a lo que necesitan y que el evento, pues, sea un éxito. Yo suelo decir que yo he tenido la suerte de interpretar al rey Felipe VI o a personajes de la Comisión Europea, de Naciones Unidas, a directoras generales, cirujanas, etcétera. Pero para mí, todos los clientes los trato como si fueran esas celebrities o esas personas más famosas porque cada proyecto es importante. Y bueno, quiero aprovechar para darte las gracias nuevamente por estar aquí, que espero que haya, bueno, más adelante que haya una segunda parte para que nos siga contando y para seguir dando visibilidad, porque de eso se trata la quedada, de que, bueno, gente de diferentes sectores puedan venir aquí a contarnos y para que los oyentes, nuestros queridos oyentes puedan escuchar y aprender. Así que pues espero que te haya gustado estar aquí. Y pues eso, queridos quedaderos, quedaderas, nos vemos la semana que viene. En la descripción de este vídeo pondremos bueno, la página web de Guillermo y sus redes sociales por si lo queréis ubicar y poneros en contacto con él. Y nada, nos vemos la próxima semana y gracias. Muchas